Ahora, en esta secuencia, vamos a conversar con el señor David Weissman, que ustedes conocen, fue primer vicepresidente en el gobierno de Alejandro Toledo. ¿Cómo está, señor Weissman? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y por este reencuentro. Después de mucho tiempo, sí, pues. Me da mucho gusto que haya retornado a este canal. Muchas gracias. Bueno, he escuchado algunas entrevistas, lo he escuchado muchas veces cuando usted ha participado en diferentes medios de comunicación. Yo recuerdo una entrevista que le hicieron cuando le hacen una pregunta muy corta y usted también responde muy preciso. Le dicen, ¿cuál para usted fue el peor de sus errores? Y usted dice, el haber creído en la gente. Ha pasado el tiempo, ¿sigue pensando igual? Sí, por supuesto. Lamentablemente en el país, y no todos, porque no se puede generalizar en nada, hay muchísima gente que se aprovecha de los cargos públicos, que son oportunistas, y el que es inocente en política, muchas veces cae, porque cree en ese tipo de personalidades y las consecuencias, bueno, uno las paga muy caras. ¿Podríamos decir decente y la gente lo confunde con inocencia? Sí, sí. Lamentablemente también en el país hay una cultura de confusión de que si uno es una persona inocente, y hablo en el tema político, reitero, la gente confunde inocencia con una persona de incapacidad o una persona demasiado incauta, una cosa así, y no es así. Y eso es malo para justamente el desarrollo de la política limpia que necesita este país. Usted ha tenido el honor de reemplazar al presidente Toledo cuando él no estaba aquí en nuestro país, sí, con su cargo de primer vicepresidente. Usted más que nadie lo conoce, ha estado cerca de él. ¿Cuál es su opinión con respecto, por ejemplo, a esta casa que, según dicen, la suegra del expresidente Toledo ha comprado por más de 3,5 millones de dólares? Bueno, en primer lugar, cuando esta información sale en un medio de comunicación me sorprendió tremendamente, porque por el tiempo que he estado con el expresidente Alejandro Toledo, conozco bastante su entorno familiar. Y es lamentable, para mí es muy lamentable tener que referirme a la suegra del señor Alejandro Toledo, mamá de Elian Karp, porque es una buenísima señora, es una anciana de 85 años, pero ella nunca tuvo recursos económicos como para poder hacer una compra de 4 millones de dólares en un lugar tan exclusivo de Lima. Entonces, pero ¿hay pruebas de eso, señor Weissman? Sí, claro. Y ese es el gran problema, ¿no? Cuando uno hace algo y alguien le increpa que muestre justamente alguna prueba, generalmente las respuestas son comunicados o son palabras. Y yo creo que la mejor forma de no dañarse y no dañar a una persona de edad es mostrar las pruebas, pero de inmediato. Pero es que y no se ha hecho eso. De repente no ha heredado algún dinero, en fin, se puede haber financiado de alguna manera esa cantidad de dinero para comprarse una propiedad en nuestro país. Bueno, en primer lugar... Especulando, digamos, ¿no? Sí, por eso. Todo es especulación y no hay en el momento ninguna acusación. Lo que estamos es tratando de llegar a la verdad, esclareciendo las cosas, no acusando a nadie, porque el único que puede acusar es el Poder Judicial. Claro. Pero sí nosotros tenemos el derecho de poder averiguar, indagar, para ver la transparencia de la operación. Nada más. Habida cuenta que en esta escritura pública se cometen una serie de errores, graves errores, y errores pues que invitan a dudar, voy a emplear la palabra más suave, a dudar de que ha sido una operación buena. Porque es bien raro que un notario público cometa errores, ¿no? Que en una parte de la escritura pública diga
que se han pagado con unas transferencias y en otra parte diga que no se ha demostrado medio de pago alguno. O sea, que tal incongruencia, ¿no? Y que después de pasado unos días, cuando se levante el escándalo, resulta que rectifican la escritura pública. Por decir un par de cosas nada más, porque hay muchas más observaciones de la escritura pública. Entonces luego viene la intervención del expresidente Alejandro Toledo, que manda un comunicado. Y es un comunicado donde, entre otras cosas, dice que la señora es una señora que ha tenido 2 matrimonios, que ha enviudado, que producto de esos matrimonios heredó una fortuna muy grande, y luego dice que es una señora que, por haber perdido en el campo de concentración muchísimos familiares, recibió una compensación millonaria y tiene a su vez un pago vitalicio, dentro de otras cosas muy graves, ¿no? Yo creo que por el origen, porque también usted es de origen judío, Sí, usted señor. más que nadie conoce, sabe que si esto puede ser cierto o no. ¿Es posible lo que ha dicho el expresidente Toledo? No. En la primera parte que he mencionado sobre la posible herencia de sus 2 matrimonios, yo no puedo decir si es cierto o no. Quien tiene que decir si es cierto, mostrando los títulos de propiedad, porque son bienes, dice el señor Alejandro Toledo en su nota de prensa, son bienes que heredó. Entonces yo muestro muy fácil y muy rápido, muestro los títulos de propiedad y luego, con eso, demuestro que tengo una parte de mi fortuna. Pero en la segunda parte, cuando él dice que heredó que recibió una compensación muy grande del Estado alemán y que tiene una renta vitalicia, también lo que debía de haber hecho es no decir, sino mostrar, porque un gobierno no le entrega nada a nadie si no hay un documento, si no es un delito. Entonces, vienen las investigaciones, las averiguaciones. Yo he pedido en varias ocasiones, en diferentes medios, que muestre toda la documentación de todo lo que dice. Porque también ha dicho, la señora ha sacado un RUC no hace mucho, en el Perú, y dice que la señora es residente en el Perú, cosa que no ha podido probar. Que la señora se dedica a actividades inmobiliarias, cosa que no ha podido probar en el Perú. Pero en el caso de la compensación en Alemania, creo que ha sido uno de los peores errores que él ha cometido. Aquí yo tengo en la mano, lo voy a mostrar a la cámara, la página web, es una página web diaria del Estado de Israel, que se llama Aurora. Y dice el título, Alemania paga más a sobrevivientes del Holocausto. O sea, hay una cantidad enorme de sobrevivientes del Holocausto que hasta el día de hoy no han sido compensados. Yo en una ocasión dije, hay personas que nunca llegaron a estar en el Holocausto. La señora madre de Elian Karp ha vivido toda su vida en Bélgica. Y los afectados con esta Segunda Guerra Mundial esencialmente fueron los que vivían en Polonia, Rusia, Rumanía, Rusia y Alemania especialmente. Pero ahí lo dejé. Pero resulta que ahora, entrando a esta página web del Estado de Israel, cuando dice que recién se ha comenzado a pagar a más damnificados de este holocausto, me encuentro que el Estado alemán en el año 1952 le dio al Estado israelí $1.520.000 para compensar a todos los damnificados. Y son cientos de miles en el año 52. Y ahora está buscando que compensar aproximadamente, se piensa, 100.000 más que faltan. Y a estos 100.000 más que ya se le comenzó a compensar, ¿cuál es su compensación? Que es exactamente igual a la compensación que se hizo en el año 52, en el 65 y en el 70. Igualito. ¿Cuál es la compensación? Por persona. Acá lo dicen, $3.300. ¿Y cuánto es la renta vitalicia? $250. Acá está. Aurora.
Aurora. Y yo pregunto, usted puede entrar a la página web quien quiera. Pregunto entonces yo, ¿con esta cantidad se puede tener fortuna? Hay No que sé. investigar entonces. ¿verdad? Entonces lo que se hace es sembrar y sembrar más dudas en lugar de limpiar la cancha de una vez por todas, mostrando información, no ocultando, no demorando, y la cosa se termina por la salud del propio expresidente, de la señora que tiene 85 años y la salud del Perú, del país. Así es. Bueno, vamos a seguir conversando con el señor David Weinberg, nuestro invitado de hoy aquí en el programa. Luego de esta pausa regresamos con más. Es increíble.